Análisis a las reformas del Código Integral Penal es el tema de esta mañana. Ya nos acompaña el doctor Gustavo Chiriboga, coautor de El COIP. Doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo a todos los radioescuchas. Primero, ¿por qué fue creado el Código Integral Penal? Le pregunto porque usted fue coautor de este cuerpo normativo, doctor Chiriboga. Bueno, el Código Orgánico Integral Penal surgió a partir de un problema que existía en el país. Nosotros teníamos una serie de normas penales dispersas en varias leyes. Usted encontraba infracciones penales en la ley de aeronáutica, en la ley de bomberos. Bueno, en una serie de leyes usted encontraba infracciones penales y sanciones penales. Además teníamos aparte, como leyes aparte, teníamos el Código de Procedimiento Penal y teníamos el Código de Ejecución de Penas. Entonces, había una dispersión normativa grande en cuanto a materia penal. Entonces, con el Código Orgánico Integral Penal lo que se pretendió es unificar en una sola norma todas esas infracciones penales. ¿Con qué fin? Con el fin de, primero, respetar el principio de legalidad y segundo, otorgar seguridad jurídica al ciudadano. Que el ciudadano conozca en un solo cuerpo normativo cuáles son las infracciones penales y cuál es la sanción para ellas. ¿Era necesario esta unificación entonces, doctor? Totalmente, porque lamentablemente en el Ecuador siempre hemos vivido alimentados del populismo penal y teníamos en varias normas de infracciones penales, algo que lamentablemente hoy día no lo hemos superado. Y es verdad, porque antes teníamos el Código Orgánico de la Función Judicial, Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de Procesos. ¿Tenían que todas estas existieran para dar paso a esta nueva estructura? Sí, bueno, a ver, el código, vamos a especificar. El Código General de Procesos es en materia civil. El Código de la Función Judicial rige a la función judicial. El Código Orgánico Integral Penal básicamente lo que hace es tipificar las conductas que son consideradas con relevancia penal. ¿Qué quiere decir esto? Que son conductas que reciben una sanción penal, ya sea de privación de libertad o de restricción de los derechos de propiedad. Ahora, doctor, ¿en el antiguo régimen constitucional se tenía categorización de derechos diferentes? Sí, por supuesto. Mire, con la Constitución, la diferencia entre la Constitución actual y con la anterior es que ahora nuestra Constitución señala que los derechos son de igual jerarquía, todos. ¿Y qué es lo que ocurre? Es en el caso concreto en el que se lleva a cabo un ejercicio de ponderación, que llamamos los abogados, en donde se ve qué derecho pesa más en el caso concreto. Pero nuestra Constitución actualmente dispone que todos los derechos son de igual jerarquía. El COIP ha recogido la misión constitucional para presentar nuevas figuras delictivas como violencia contra la mujer, el femicidio. ¿Había que cambiar la regulación del nivel legal frente al nuevo esquema constitucional que demandaba una nueva apreciación de los derechos, doctor Chiriboga? Por supuesto, tenía que adaptarse porque tome en cuenta usted que, por ejemplo, con la Constitución del 2008 se reconocieron derechos de la naturaleza, se dio una relevancia importante al tema de protección de los derechos de grupos de atención prioritarias, entre eso las mujeres, de grupos, digamos, LGBTI, personas de nacionalidades y pueblos indígenas. Entonces, se tenía necesariamente que adaptar la normativa a la nueva Constitución. ¿Cómo mira, doctor Chiriboga, usted el hecho de que la Asamblea Nacional haya compilado en un solo cuerpo normativo todas estas leyes penales? Mire, yo considero que eso es correcto, ¿no? Compilar en una norma lo que otorga es seguridad jurídica, respeta el principio de legalidad y nos permite a los ecuatorianos saber cuáles son las infracciones penales y en qué conductas no deberíamos de incurrir porque vamos a tener una sanción penal. Hay otro tema que quiero consultarlo y es que el procedimiento abreviado tiene muchas críticas. ¿Acaso no se lo está aplicando correctamente, doctor? ¿El procedimiento abreviado no es un derecho del procesado cuando se debería dar el procedimiento también? Mire, sí, en efecto hay un desconocimiento, no sé si desconocimiento, mala fe, pero en la práctica se está aplicando mal el procedimiento abreviado. Y eso es lo que ocurre lamentablemente con un montón de disposiciones legales. Aquí se habla todo el tiempo de que hay que reformar las leyes, que hay que aumentar las penas, que hay que cambiar los delitos, etcétera. Pero no es problema de ley. Y el procedimiento abreviado es uno de esos ejemplos. El procedimiento abreviado es un recurso que tiene el fiscal para poder llegar a determinar la veracidad de un hecho ilícito. Entonces, lo que hace el procedimiento abreviado es previo al procedimiento abreviado hay una negociación, digamos, una suerte de negociación entre el fiscal y el procesado para que él confiese que ha sido parte o que ha sido parte del ilícito y por supuesto se le otorguen algunos beneficios. Pero esto no es un derecho del procesado. ¿Sí? Es un recurso que tiene el fiscal y ese recurso que tiene el fiscal también tiene que ser calificado por un juez de garantías penales. ¿Sí? Entonces,
si es que hoy día se ha generalizado el uso del procedimiento abreviado, no es un problema de la ley, es un problema del mal uso por parte de los operadores de justicia que creen que es un derecho del procesado cuando realmente es un mecanismo que puede utilizarlo el fiscal, el juzgador, pero en casos concretos. También hay que ser racionales con el uso de la ley. Doctor Chiriboga, ¿cómo mira usted las nuevas reformas al Código Integral Penal? Mire, yo revisé, tenía mucha expectativa respecto del informe para segundo debate, que fue el que se empezó a debatir, pero lamentablemente la tarde y noche de ayer yo revisaba el texto final de votación que fue circulado por la comisión que se encargó del tratamiento del Código Penal y veo que se han incorporado algunas disposiciones que me temo que van más bien a incrementar el poder punitivo del Estado y que podrían llegar incluso a ser abusivas. Por ejemplo, me llamó la atención que se hagan reformas al artículo 17 que se refiere al ámbito material de aplicación del código, en el que se ponía que solamente en el código podían existir infracciones penales. Ahora veo que están incorporando excepciones. O sea, eso que se avanzó, veo que se está retrocediendo y el día de mañana podríamos tener infracciones penales en otras leyes. Veo asimismo, por ejemplo, que se está incorporando como agravante la habitualidad, es decir, que una persona que ha sido detenida varias veces sea considerado como un agravante para la sanción, sin que esto implique que en los casos anteriores haya recibido una sentencia. De la misma manera veo, por ejemplo, que la reincidencia pasa de ser específica a ser una reincidencia abierta. Entonces, ya de por sí nuestro Código Orgánico Integral Penal tiene el problema de ser excesivamente punitivo. Y es excesivamente punitivo porque lamentablemente los políticos de la época consideraron que esa era una vía necesaria para solucionar los problemas, entre comillas, y que lejos de solucionarse en la actualidad creo que se está incrementando y ojalá el día de mañana no veamos abusos por parte del poder. ¿Usted conoce cuántos precisamente artículos se están reformando respecto al anterior, doctor? Bueno, son varios artículos, ¿no? El Código Orgánico Integral Penal está siendo reformado en muchos aspectos, desde la parte dogmática, está reformándose en los catálogos de delitos y ahí tenemos delitos sexuales, delitos contra la propiedad, incluso contra la flora y fauna silvestre, delitos de hidrocarburos. Bueno, es la reforma es bastante amplia. Hay una reforma que plantea el aborto en caso de violación y que en un sector de asambleístas se ha manifestado que esa opción es una forma de revictimizar a las mujeres agredidas, doctor. Sí, por supuesto. Mire, la despenalización del aborto es una deuda pendiente del Estado ecuatoriano, y no de ahora, sino ya de varios años. Mire que más de 5 comités de Naciones Unidas sobre derechos humanos han recomendado al Ecuador la despenalización del aborto en caso de violación, incesto e inseminación no consentida. Y cuando se presenten malformaciones que hagan imposible o inviable la vida extrauterina del feto, ¿no? Esto es una deuda pendiente, porque incluso el Comité contra la Tortura ha determinado que obligarle a una mujer a ser madre después de haber sido violada se puede considerar como un acto de tortura. Entonces es una deuda pendiente del Estado ecuatoriano el ir hacia la despenalización del aborto. Entiendo que de por medio hayan discusiones basadas en los principios, en los dogmas, pero tomemos en cuenta que esto no puede ser materia de la legislación nacional. Las convicciones y los dogmas tienen que quedarse en el ámbito o en el fuero personal. Es totalmente respetable, más aún en un Estado laico, pero esto no puede incidir ya en la toma de decisiones desde la política pública. Doctor Chiriboga, ¿cuál es su apreciación respecto al endurecimiento de penas? Me parece que es, perdone que utilice la palabra, pero me parece que es pura demagogia. El endurecimiento de penas a la larga no trae como consecuencia absolutamente ninguna solución. Mire, el informe para segundo debate contenía una norma interesante. Yo entiendo que sea muy criticada, como era la reforma al delito de robo, en el que se racionalizaba el uso de la sanción penal dependiendo si las circunstancias del robo se daban en amenaza, en violencia o fuerza sobre las cosas. Sin embargo, eso ha traído críticas por varios sectores, señalando que se está siendo muy permisivo con los delincuentes, que se está creando leyes prodelincuenciales, entre comillas, y que más bien lo que se debía es subir penas. Pero esta no es la solución. Mire, Ernesto,
Lamentablemente, si fuera por penas que pasara la solución, ya habríamos solucionado los problemas de delincuencia en el mundo. Las cárceles tampoco y no estaría llenas. Y más bien el aumentar las penas lo que trae como consecuencia justamente lo que usted señala, hacinamiento. Ahora tenemos más del 40% de hacinamiento, de la capacidad instalada que tiene las cárceles están superadas 4 veces más. ¿Y qué ocurre al interior de las cárceles? Porque también es una realidad que se la niega, que no se la observa. Dentro de las cárceles, la persona que entra por un delito de bagatela sale profesionalizado. Al interior de las cárceles, estas personas son agredidas, son violadas, reciben malos tratos, no acceden a los mismos, ni siquiera a los mismos servicios públicos. Mire que en la cárcel que está ubicada en Atacunga ni siquiera existe un buen servicio de agua potable. Entonces, ¿cómo queremos resocializar a los delincuentes si no les tratamos civilizadamente? Me pregunto yo. Entonces, ¿qué solución vamos a tener? Al final del día, el delincuente va a salir profesionalizado, va a salir con un sentimiento de venganza a cometer delitos más graves y al final la víctima nunca fue reparada. A la que le robaron el celular se olvida del proceso, porque además del proceso es engorroso, ir a la fiscalía es revictimizante, los funcionarios judiciales no los tratan bien. Entonces, en la práctica lo que sucede es que la víctima dice, mejor dejo ahí el proceso, no le reparan, el delincuente va a la cárcel, no se rehabilita y los delitos continúan. Es un círculo vicioso. Totalmente. Doctor Chiriboga, otro tema que se discute es sobre el cannabis para uso medicinal. Quiero conocer cuál es su apreciación. Mire, el cannabis es una sustancia que se puede extraer de algunas plantas, no solamente de la marihuana como se lo cree, ¿no? Pueden salir, por ejemplo, también del cáñamo, puede salir esta sustancia. Lo que se utiliza es el principio activo del cannabis, que sirve como una sustancia paliativa para el tratamiento de algunas dolencias. El Ecuador es de los pocos países que mantienen aún prohibida la comercialización del cannabis. En muchos países del mundo ya esto más bien se ha generalizado y la gente puede comprar fármacos que contienen el principio activo del cannabis para el tratamiento de sus dolencias. Esto no quiere decir, y valga la aclaración, esto no quiere decir que se va a permitir la libre venta de marihuana. No es que usted va a ir a la farmacia y va a pedir un porro de marihuana, discúlpeme el concepto. Lo que se está utilizando es el principio activo y es exclusivamente para uso medicinal. Para cerrar, doctor Chiriboga, ¿usted cree que se van a dar las reformas al COIP dentro de la Asamblea Nacional? Yo creo que sí, hay un interés importante respecto de las reformas. Lamento mucho los cambios que se han incorporado en última hora, muchos de esos cambios sin el mayor debate. Lamento mucho también que esos cambios vayan a pasar en una lógica punitivista y populista y se van a aprobar y creo que más bien vamos a escuchar el día de mañana las noticias en la que los políticos nos dirán que a través de esta reforma se va a terminar la delincuencia, va a mejorar la seguridad ciudadana, pero yo soy mucho más incrédula sobre esa situación. Yo no creo que el aumento de penas o la mayor punición va a solucionar los problemas y, como insisto, lamento que se hayan hecho cambios de último momento que, lejos de ayudar a la reforma, creo que le están dañando. El doctor Gustavo Chiriboga, coautor de El COIP, haciendo su análisis a las reformas del Código Integral Penal. Gracias por estar con nosotros esta mañana, doctor. Muchísimas gracias, Ernesto. Un gusto. Esto es Notimundo, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.